A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. A principios del siglo XX nació un niño y su padre le puso el nombre de otro hijo suyo ya muerto para reemplazar aquel cariño. Para aquel niño debió ser muy traumático visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. A pesar de ser republicano y laico, lo matriculó en una escuela católica ortodoxa, que alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Dalí no son todas narrables. Después de una profunda depresión por la muerte de su madre, pintó un cuadro de un Sagrado Corazón de Jesús y escribió encima de él un insulto contra su progenitora. Cuando estudiaba arte, Dalí fue el centro de todas las miradas. Vestía de luto, con grandes melenas y patillas, o llevaba botas de cazador y pelo engominado al vestir como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual siempre fue motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. Se llamaba Gala, y cuando él le dijo que quisiera verla otra vez, ella le respondió: ¿De qué estás hablando, pedazo de tonto? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia, y estaba terminando un día como hoy, 23 de enero de 1989. Y nos dejó su pintura y su turbulenta personalidad como huella importante del siglo XX. Las principales noticias del día. Titulares. Fernando Alvarado es llamado a juicio por el supuesto incumplimiento de decisión legítima. Luis Verde Soto renuncia a la Secretaría Anticorrupción. La justicia electoral resuelve varios casos menos el de Jorge Yunda. En el segmento de opinión, seguridad social. En política internacional, contraste. Noticias del día. Fernando Alvarado es llamado a juicio por el supuesto incumplimiento de decisión legítima. El exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, fue llamado a juicio. Así lo informó la Fiscalía este 23 de enero del 2023. El juez Giovanni Freire llamó a juicio al exfuncionario por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Además, dictó prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por $10,000. La Fiscalía acusó a Alvarado del presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en julio del 2022. Alvarado incumplió las medidas cautelares dispuestas por otro juez que dispuso su presentación 15 días en una unidad judicial de la provincia del Guayas. Además, tenía prohibido salir del país y debía usar un grillete electrónico. Esas medidas alternativas a la prisión preventiva fueron impuestas a Alvarado el 9 de agosto del 2018. En esa época, él fue procesado por presunto peculado en el caso SECOM.
El 20 de octubre del 2018, 2 meses después de haberse iniciado la instrucción fiscal por peculado, el exsecretario se retiró el dispositivo de vigilancia electrónico. Envió un mensaje de texto agradeciendo a los funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y fugó del país. Aparentemente viajó hasta Venezuela. Finalmente, en octubre del 2020, él y 3 personas más fueron declaradas inocentes del delito de peculado. Luis Verde Soto renuncia a la Secretaría Anticorrupción. El secretario Anticorrupción del gobierno, Luis Verde Soto, renunció al cargo este 23 de enero tras 8 meses en funciones. Así lo dio a conocer la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado compartido la mañana de este lunes. La Secretaría Anticorrupción fue creada el 3 de mayo de 2022 y Verde Soto fue designado como su titular. La salida del ahora exfuncionario ocurre en medio del escándalo desatado por las denuncias de la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas en la que habrían tenido participación altos funcionarios como Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. También han sido mencionados como parte de la supuesta trama los empresarios Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Para este lunes estaba programada una rueda de prensa en las oficinas ubicadas en la plataforma gubernamental al norte de Quito, en la que Verde Soto daría a conocer el primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas. Después de unas horas de espera, se difundió el comunicado que anunció la renuncia de Luis Verde Soto. El exsecretario no dialogó con los medios de comunicación, pero su informe se filtró. El documento contiene 22 páginas con hipótesis e indicios de posibles irregularidades en la EMCO, así como 2 empresas estatales, la Corporación Nacional Eléctrica CENEL y la flota petrolera ecuatoriana Flopec. La justicia electoral resuelve varios casos menos el de Jorge Yunda. El Tribunal Contencioso Electoral TCE, máxima instancia de la justicia electoral del país, ha impedido el avance de 2 candidaturas en los últimos días. Es el caso de quienes buscaban la prefectura en 2 provincias. Clever Jiménez buscaba la reelección en Zamora Chinchipe y Yadira Vallas era postulante para la prefectura de Santo Domingo. Coincidentemente, ambos del movimiento Amigo. El motivo en los 2 casos es supuestamente por no cumplir con el porcentaje del 25% de jóvenes en las listas de candidatos inscritos exigidos en la ley. La justicia electoral no dio paso a la revisión de la resolución del caso y quedaron fuera. Aunque en el caso que fue iniciado por el actual alcalde Santiago Guarderas en agosto del 2021 solo resta una aclaración y ampliación de la sentencia, esta no se ha podido realizar. En este caso, Jorge Yunda perderá definitivamente sus derechos políticos. Sin embargo, varios incidentes procesales por salida de jueces del proceso y una investigación reservada de la Fiscalía han sido los culpables de la demora según el proceso. Mientras el TCE falla en los casos de Jiménez y Vallas, en el de Yunda no hay forma de que resuelvan. Desde el 10 de enero no se han podido convocar para sesionar y resolver pese a que hubo una convocatoria. También se excusó de seguir en la causa el juez suplente Rosenbel Cedeño López. Además, se han anexado al proceso judicial pedidos de versiones en una investigación reservada de la Fiscalía General del Estado por un supuesto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. El 11 de enero llamaron al juez encargado del caso, Richard González Dávila, quien deberá ir a la Fiscalía el 8 de febrero próximo. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, habló sobre los resultados de la visita a Davos. Se hicieron varios contactos, entre ellos reuniones con Goldman Sachs, con DP World, con Bezos, Air Fund, la Agencia Francesa de Desarrollo y otras más, tratando de hacer lo que un poco dijo el presidente y usted mismo cuando empezaba este recorrido, que es mostrar el portafolio que tiene de inversiones del Ecuador. Davos es el foro idóneo para todo lo que tiene que ver con atracción de inversiones y sobre todo el análisis de la macroeconomía, no solo a nivel global, sino también enfocada en lo que ofrece cada país.
Fueron más de 43 reuniones concentradas en 3 días de trabajo, más la media tarde del día lunes, donde el presidente inició con una entrevista con el Washington Post, que estará por salir. Posteriormente, la agenda se dividió en 3. Las reuniones con inversionistas privados, muchos de ellos que ya tienen presencia en el Ecuador y otros que están por ingresar a nuestro país, donde se trata siempre a este nivel de jefe de Estado de sobre todo visiones que se puedan tener para ciertas industrias. Nos reunimos con las empresas más grandes del mundo en muchas de las áreas. Luego la segunda parte está enfocada en reuniones entre jefes de Estado. Voy a resaltar quizás 2 de toda la agenda, la que tuvo con su homólogo de Suiza, con el presidente de la Confederación Suiza, con quien el Ecuador ha firmado un acuerdo para juntos, Suiza y Ecuador, trabajar en la lucha contra la contaminación plástica global, y el presidente Lasso, dentro del marco de un foro que existió donde hablaron los 2 jefes de Estado sobre este tema, lanzó la iniciativa para que Galápagos sea la sede del momento en que se firme este tratado global contra la contaminación plástica. Para muchos se cree que esto será más importante de lo que sucedió en la COP de París, por la importancia que tiene en este momento y el impacto de la contaminación plástica en los seres humanos, pero especialmente en los océanos. Y también pudimos definir al máximo nivel de jefes de estados la estrategia del siguiente semestre en el Consejo de Seguridad entre Suiza y Ecuador. Y la siguiente con Países Bajos. El presidente tuvo una reunión con el primer ministro. Estuvimos revisando en conjunto todos los desafíos que hay referente a la lucha contra las estructuras criminales, especialmente lo que tiene que ver con tráfico de cocaína que sale de puertos de Ecuador, Colombia y Perú y llega a puertos especialmente de Holanda y de Bélgica. Ha hecho el presidente Lasso una invitación al primer ministro de Países Bajos al Ecuador. Esperamos que se concrete en este mismo año. Y la tercera fase son una serie de foros y eventos abiertos donde asisten estas más de 1.500 personas que se concentran en Davos, líderes mundiales, no solamente a nivel político, sino a nivel empresarial, privado, y asisten a ver las visiones de los países. Y ahí, como decía el periodista Andrés Oppenheimer, uno de los temas de esta cumbre fue que solo estuvimos 3 países latinoamericanos: el presidente Guillermo Lasso por Ecuador, el presidente Petro por Colombia y el presidente Rodrigo Chávez por Costa Rica. Y eso al Ecuador le dio la oportunidad de brillar más dentro de su visión. Somos el país que, según Kristalina Georgieva, tuvo uno de los mayores crecimientos y menor inflación el año pasado, y se proyecta dentro de la región cuando el mundo, según el foro de Davos y los análisis que se hicieron, crecerá no más allá del 1%, tendrá la posibilidad de Ecuador de crecer quizás al doble de lo que el resto de la región. Así que son buenas noticias para el país que esperamos se traduzcan pronto en efectos en el movimiento económico a nivel local. Vamos a ver una entrevista realizada en el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación con el general Pablo Ramírez, director antinarcóticos. El tema: los nuevos desafíos de la investigación contra el narcotráfico. ¿Cómo siente usted el trabajo el trabajo de la policía en este tema de las drogas? Digamos que se han generado una serie de informaciones sobre récords de capturas. El año anterior, o sea, el 2022 que terminó, si no me equivoco, pasaba las 200 toneladas. Y el año anterior, el 2021, un récord, ¿no es cierto?, el cual incluso fue reconocido por Naciones Unidas, el tercer país que más capturó droga, 210 toneladas. Y esto ha implicado un aumento en las capturas, es decir, una curva ascendente en los últimos 3 años. ¿A qué se debe esto? Toda la información que tenemos de Latinoamérica y del mundo, pasamos también una pandemia en el 2020, y yo creo que dentro de este ámbito
el ámbito de la producción ilegal también fue paralizada. No nos olvidemos que estábamos aislados, la producción tanto legal como ilegal estaba paralizada. Presumimos que toda esta sustancia también fue acopiada durante este tiempo, sumado también a que la UNODC, este organismo de Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas, también en sus informes hablan de que Colombia, Perú y Bolivia también han aumentado sus cosechas de 250.000 a 300.000 en Colombia, aproximadamente de 35.000 a 45.000 en Perú y aproximadamente hectáreas y de 25.000 a 30.000 en Bolivia. Entonces, este aumento también de la producción de hectáreas, sumado también a que existe un análisis de que la hoja de coca antes se cosechaba 2 veces al año, ahora aproximadamente serían entre 4 y 5, y también la modificación del ADN de la hoja de coca, hoy es mucho más fuerte su dosis. Entonces, esto hace que vayamos en una tónica de mayores capturas. No nos hace satisfactorio que en el mundo sepamos que capturamos esta cantidad de drogas, pero se hace también la efectividad de la Policía Nacional se vuelca en torno a que en el 2020 fueron de 128 toneladas, en el 21 fueron de 210 y en el 22 de 201, aumentando de 173 toneladas a 179 en clorhidrato de cocaína. Lo que bajaron fueron las incautaciones de marihuana, que también nos hace pensar que gracias a nuestros programas preventivos Yo Vivo Sin Drogas, podría también contribuir a esta disminución, porque de acuerdo a los análisis, la marihuana es aquella que se consume en el ámbito interno de nuestro país. Ahora, pero también es que el mercado de la marihuana cambió. En realidad, este proceso de legalización relativa, digamos, hace que ya no sea tan rentable el tráfico, entiendo. ¿Cómo le ven ustedes esto? Sí, también eso es otro de los disparadores que ha hecho que disminuya también la interdicción y en este caso la incautación de marihuana, pero también se puede pensar que estamos también en marcha con coordinaciones con Europa, porque también de allá en cambio también viene la droga sintética en pequeñas cantidades, que nosotros también estamos mirando los ojos hacia allá, porque si bien de aquí va clorhidrato de cocaína, desde allá también vienen este tipo de drogas sintéticas que también causan daño a nuestra sociedad. Pero esto también se produce en América Latina. Entiendo que México también produce estas drogas sintéticas. Sí, bueno, de acuerdo a nuestra información, no es una producción en forma masiva en toda América Latina, sino esto más se lo produce y se lo va a ver en Europa. A continuación vamos a escuchar lo que dijo Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito en el programa Quito TV, acerca de su propuesta de campaña. Le tenemos en nuestros estudios, no creo que le habíamos invitado desde la anterior campaña, a Luisa Maldonado, una de las candidatas a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por la lista 8 del Partido Avanza. ¿Cómo está, Luisa? Bienvenida. Pues estoy contenta, estoy alegre, pese a las dificultades que atraviesa la ciudad, pero creo que la actitud que le ponemos a las circunstancias es bien importante. Y mientras atravieso la ciudad de norte a sur, de este a oeste, voy viendo todo lo que falta por hacer, todo lo que se ha quedado como estancado, y voy diciendo, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer. Entonces me emociona mucho la campaña. Qué bueno, qué bueno. Usted ya ha sido 2 veces concejal de Quito, estuvo en la anterior campaña también participando para la alcaldía, quedó en segundo lugar con un 18.42%, me parece, ¿no? Y bueno, supongo que por lo menos esa base del 18.42 es la inicial para partir y de ahí sí ir sumando adeptos. Todo es crecimiento y todo es ganancia, todo es ganar. Bueno, nuestra participación, por supuesto, obedece a ganar la alcaldía, sin duda, a ganar la alcaldía. Sin embargo, sabemos, ¿no?, la realidad que estamos viviendo este momento, y me refiero a las personas. Vemos desesperación, vemos desesperanza, vemos inquietud en la gente, vemos desconfianza también, ¿no? Entonces nos ha tocado alentar, animar,
que las miradas de las personas nos vuelvan a ver, para poderle hablar desde el corazón y decirle, ánimo, que tenemos buenas intenciones, que queremos hacer las cosas. Parece que la clase política en la mayoría ha decepcionado y ha defraudado a la población. Hay cosas que no se termina inclusive de entender de forma... es que es espantoso. Se supone que en una pandemia y pospandemia las autoridades de turno deberían estar desesperadas resolviendo los problemas, generando condiciones y oportunidades para que la gente prontamente salga adelante, y no se ve eso. Entonces, claro, la población dice, ya no queda más que uno mismo. Así, ¿no? Con hasta molestia. Más vale dicen, ¿qué nos vendrá? ¿Qué otra pandemia nos vendrá? ¿No? Hay gente que dice con ese negativismo, además, sí, ¿no? Fruto de que no existen oportunidades y no se ha reactivado. Sí, por eso es que nos preocupa tanto. Decimos, pero ¿cómo es posible? Cuando todo el mundo debería estar pensando qué más hacemos, cómo hacemos, juntándonos para dar soluciones y propuestas a la gente, animándole a la gente. Vemos cómo los jóvenes lo que están haciendo es la cola en las embajadas para irse. Nuevamente ser un país de migrantes, yo no quisiera, ya pasamos ese dolor. Vemos como de una u otra manera se han tomado las calles las personas tratando de vender algo para sobrevivir, y no puede ser eso, porque nuestra ciudad es hermosa y hay muchísimo por hacer. La ciudad ha evolucionado o ha involucionado. No nos vayamos tan lejos, de pronto en estos últimos 10, 12 años, incluso desde que usted llegó a la primera concejalía, ¿qué ha pasado con la ciudad? ¿Ha ido involucionando? Ha ido involucionando, es como que se ha detenido, se ha estancado, y cuando algo se estanca empieza como el agua, a podrirse. Sí, a distorsionarse, a tener un mal olor y un mal color. Así está Quito. Quito sucia, abandonada, sin gusto, sin alegría. Es como que le quitaban el alma, ese espíritu de ser la capital, de siempre estar boyante, de estar en obra, de estar haciendo las cosas, moviéndose la gente de un lado para el otro. No hay, a 5 de la tarde está apagado, es como apagar la luz. No es como apagar la luz y no hay nada más que hacer, cuando no es así la realidad. Si es que ves los parques, hay que ir a cortar la hierba. Si ves las calles, hay que recoger la basura. Si ves las aceras están mal hechas, hay que ir a reparar. Si ves las UPCs están despintadas, hay que ir a pintar. Entonces yo digo, si hay tanto que hacer, ¿por qué no hay trabajo? ¿Qué pasa? ¿En qué anda el municipio? ¿Qué está haciendo el municipio? ¿Por qué la obra pública no está caminando? ¿Por qué el municipio no ha generado condiciones con la empresa privada? ¿No? Una empresa privada. Claro, si dicen no hay dinero, pero hagamos una alianza, ¿no? Público-privada, sí, es por supuesto. Por supuesto, con la misma comunidad. Vamos llevando el material, la asistencia técnica. Las famosas mingas que se han perdido. Resolvamos las vías. Y lo de las mingas es tan real. Cuando fui dirigente social, la necesidad de hacer el alcantarillado, el agua potable, obviamente hay obras técnicas específicas que no se puede hacer con minga, pero sí puedes abrir el hueco. Claro, sí para puedes, luego poner el alcantarillado. Exacto, puedes adecentar, limpiar la calle. Sí puedes hacer los bordillos. Sí puedes, la comunidad, sobre todo en los barrios populares, tiene como instrumento, ¿no? La minga. Entonces, sí nos decepciona ver que, como digo, insisto una y otra vez, habiendo tanto que hacer, no haya trabajo. La seguridad, entonces, la inseguridad que vivimos. Claro. ¿Qué ha sido con el tema de seguridad? Seguir fortaleciendo la organización barrial como primera instancia. Y esta forma de organización que es la solidaridad, es con quién estamos compartiendo el barrio, quién vive acá, quién vive allá, qué nomás hay en el edificio, conocernos más, decir cuente conmigo, a ver vecino, ingrese al chat, vamos a hacer de esta manera, de esta otra manera, ver qué falta limpiar en el barrio, si hay algún camino que está oscuro, que no es una buena carretera para que entre el transporte público, el taxi, hacer un mapa del barrio. Y organizarse. Esa es la lo más pequeño, desde ese núcleo, esa célula. Desde lo más pequeño, claro que sí. Cuando uno vive en un lugar, se apropia de ese lugar y se siente orgulloso. Yo soy de Cotocosao, yo soy de La Tola, yo soy de Quitumbe, yo de Guamaní, de Oriente Quiteño, de lo que fuere. Y tiene gusto por estar ahí. O vivo en este condominio y en este sector soy parte de.
ese sentido de pertenencia hay que seguirlo desarrollando. Entonces, ahí fluyen las cosas, porque entonces vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y hay una comunidad y un tejido social que se protege a sí mismo. Es la primera cosa. Organizado. Organizado. Lo segundo es que el municipio genere condiciones tecnológicas para que la comunidad pueda ayudarse. Entonces, alarmas comunitarias, botones de pánico en el transporte público, en el taxi, cámaras igual en los buses, en el espacio público. Que eso se lo puede hacer como competencia del municipio. Necesariamente, claro. Tenemos la tasa de seguridad, esos recursos tienen que ir para eso. Lo tercero es nuestra relación con el gobierno nacional. Si ya tenemos una comunidad organizada, si tenemos la tecnología, vamos a la relación con la Policía Nacional. ¿Cómo está la UPC? ¿Quién es el señor policía? ¿Cuántos hay? ¿Qué necesidades hay? Si la tasa sirve para poner gasolina, para ayudar a pintar, para lo que fuera. Baños, hay UPCs que no tienen baños. Claro, claro. Entonces, ¿cómo nos relacionamos institucionalmente también? Pero nosotros tenemos una idea adicional, y es crear la policía barrial metropolitana. Policía barrial metropolitana. Sí, para que nos ayude en la seguridad. Ahora tenemos los policías metropolitanos que estaban con esta ingrata tarea de seguir a la persona, al comerciante autónomo que está vendiendo. Los de la Agencia Metropolitana de Control, ajá. Entonces, quitándole las cosas en vez de regularizar, de ordenar, de ayudarle a ver cómo que salga adelante, ¿no? Por la necesidad. Entonces ya deje de hacer eso, porque inclusive ya salió una ley de la Asamblea, no es posible decomisar, qué bueno. Entonces, deje eso, que el municipio organice, ordene, regule. Venga y ayúdenos a dar seguridad a la gente desde una política de la persuasión, de la protección. Entonces, lleva su tolete, lleva el gas y lleva una radio. En las zonas de lo que se llama, ¿no?, el mapeo de las zonas calientes, ¿cuáles son los sitios donde necesitamos a la policía barrial? Afuera de las instituciones educativas, protegiendo a nuestros hijos, en el espacio público, en los parques, en las avenidas principales, en las paradas de buses, de tal forma que el ciudadano vea que está ahí su policía del barrio, su policía metropolitana, dándole la seguridad, diciéndole: siga, no se preocupe, aquí estamos, y coordinando todo el tiempo con la Policía Nacional. Mire, por aquí veo sospechosos, veo gente que está dando vueltas. Que no es esa organización barrial, que los identificamos, siempre está. Le conocemos, sabemos, venga, dé la vueltita, mande un patrullero, mande unas motos, estamos viendo estas cosas. Imagínense esa belleza. Entonces, vemos en el centro histórico, cuando llega un turista, que la policía metropolitana le acompaña, le guía, le protege. Ahora que se extienda pues a toda la población, que se extienda a toda la población, para que nuevamente podamos salir al espacio público, disfrutar la ciudad, porque no hay cosa más linda que andar en la calle, ¿no?, como Pedro en su casa, pues con tranquilidad, utilizando el teléfono, con la cartera, sin importar la hora del día. Sin importar la hora, ¿no? Sin importar la hora, que eso es importante. Llevar de nuevo a nuestros guaguas al parque, que estén jugando, que compartan, que crezcan, que conozcan amigos, pero sabiendo que tenemos una cámara ahí que nos está ayudando, que hay personas monitoreando, que está el policía barrial también cuidándonos, viendo que todas las cosas estén bien, que la Policía Nacional esté en lo suyo. Y finalmente, exigirle y coordinar con el gobierno nacional, cualquiera que sea, porque es de institución a institución, de gobierno nacional a gobierno local, para que haga el trabajo que tiene que hacer. Ahí hay especialización frente al sicariato, el crimen organizado, esa es otra historia, ¿no? Vaya y haga y ponga los recursos en la ciudad de Quito, para que en cambio nosotros podamos también hacer el trabajo que nos corresponde. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Habíamos visto anteriormente una serie de aciertos y desaciertos que contenía la política económica y financiera implementada por el gobierno del presidente Lasso, ¿sí? Ya hemos visto que uno de esos desaciertos que está siendo corregido hace pocos días por el presidente es lo que tiene que ver con las reformas al sistema de seguridad social ecuatoriano. Varios grupos humanos, entre ellos empresarios privados, entre ellos pues sencillamente sindicatos, los jubilados, una serie de profesionales,
han estado durante casi 12 años sugiriendo al presidente la necesidad de reformar el sistema de seguridad social a través de la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Esto que no se ha hecho casi en 2 años, el presidente está corrigiendo, y acertadamente, porque ha formado una comisión de algunos miembros presididos por un economista con muy buena formación macroeconómica y que entiende mucho el sistema de pensiones y que trabajó en el Banco Mundial hace algún tiempo atrás, por muchos años, siendo vicepresidente del Banco Mundial para América Latina. ¿Y por qué es necesario las reformas al sistema de seguridad de pensiones? Hay el tema del seguro de salud que administra también el Seguro Social Ecuatoriano, pero aquí el problema va a ser presentar un proyecto de ley al presidente por parte de esta comisión para reformular el sistema de pensiones que en el esquema anterior es sencillamente insostenible financieramente. En Ecuador todavía está un esquema que le llaman el sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores, los empresarios y el gobierno ponen los fondos a que están obligados por ley a poner a un fondo común, y ese fondo común se paga pues a los jubilados de acuerdo a ciertas reglas, en que el máximo de máximo creo que está en $2.000, $2.100, $2.200 al mes. Pero este sistema de reparto llega un momento dado en que es insostenible. En algunos países del mundo sencillamente se ha corregido porque no es posible seguir con este sistema. ¿Por qué? Porque los ingresos que entran cada vez son insuficientes para pagar a los jubilados. ¿Y por qué? Por varias razones. Uno de ellos es el programa demográfico que está produciéndose en el Ecuador. La tasa de crecimiento de la población ecuatoriana hace como varias décadas era 3.2% anual. Hoy está creciendo a mucho menos de la mitad. Y esto implica que cada vez hay menos jubilados en proporción a la cantidad de jubilados que año a año se jubilan. Antes, hace algún tiempo atrás, en este sistema que sigue presente, había un número de afiliados para sostener financieramente a un jubilado. Hoy esa proporción se ha reducido drásticamente. Y entonces, pues, el monto de ingresos que entra al seguro de pensiones cada vez tiene menos dinamismo. Y mientras tanto, la gente se va jubilando cada vez más en forma creciente, y eso implica pagos, presiones financieras al seguro para pagar. Y eso significa sencillamente que en la medida en que hay insuficiencia de recursos debido a que el sistema es que ya no da más, sencillamente se está usando la reserva del seguro. Pero esas reservas también tienen un límite, mi amigo. Entonces, esto, cuando uno hace cálculos actuariales hacia el futuro, esto no da más y puede durar solamente 2 o 3 años según los expertos nacionales e internacionales. Por lo tanto, hay que reformar el sistema. Y muchas veces hay varios elementos en que se han dado en el Ecuador, se están dando en varias partes del mundo. Hay que aumentar la edad de jubilación, estimados amigos. Yo personalmente creo que hay que aumentar la edad de jubilación en 5 años de un solo golpe. De un solo golpe. Muchos países en Europa lo están haciendo gradualmente. Sí, esa es una fórmula también, hacer gradualmente el tema. Pero este tema es importante, y en el proyecto de ley que se va a preparar para consideración del presidente y que el presidente tiene que enviar a la Asamblea Nacional, sencillamente, amigos, tiene que aumentarse la edad de jubilación, tiene que aumentarse. Hay que trabajar 5 años más, en mi juicio personal, hombres y mujeres, y no jubilarse dentro de las condiciones actuales. Pero también hay el tema de las contribuciones por parte de los trabajadores y las contribuciones por parte de los empleados y Seguro Social Ecuatoriano. Sí, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay que hacer un lobby intenso. La comisión tiene que hablar con los jubilados, los representantes jubilados, con los representantes de los trabajadores, con los empresarios, porque de una u otra forma vamos a tener que sencillamente aportar un poco más para el futuro, todo para los jubilados actuales. De tal manera que este es un asunto eminentemente delicado, porque siempre los empresarios privados han dicho, ya la estructura de costos en materia de sueldos y salarios y remuneraciones y de costos de la mano de obra cada vez es más alta en el Ecuador. Pues bien, hay que sentarse a negociar y a conversar con ellos. Igual que los trabajadores que dirán que los ingresos a mí ya no me alcanzan. Pero amigos, si no se hace algo, se viene una explosión financiera en el sistema de pensiones. Pero también otro punto es, el Seguro Social administra el seguro de salud.
En muchos países del mundo, si no Ecuador es una excepción, creo yo, sencillamente hay que separar el seguro de salud para que sea administrado por otra entidad. A lo mejor una de las alternativas es que todo lo que es el seguro de salud del Seguro Social Ecuatoriano pase al Ministerio de Salud correspondiente, en la que hay ventajas y desventajas, pero sencillamente eso también hay que separarlo, para que el Seguro Social en el futuro pueda solamente administrar el sistema de pensiones, pero corregido. Pero aparte de eso, con toda seguridad es necesario crear algo complementario, de tal manera de que si los trabajadores, por ejemplo, quieren de una u otra forma que su jubilación sea un monto superior al que actualmente en el sistema se le permite, sencillamente se puede crear una contribución voluntaria que cada trabajador en forma separada, paralela a este sistema obligatorio, sencillamente puedan contribuir y de esa manera cuando se quieran jubilar en X tiempos en el futuro, sencillamente puedan recibir un monto de jubilación mucho mayor que el sistema de hoy permite. Ese es otro tema que tendrá que ser analizado por la comisión y, naturalmente, vuelvo a repetir, tiene que haber un diálogo con todas estas fuerzas sociales, trabajadores, empresarios, jubilados, etcétera, para encontrar un punto de equilibrio. Pero también hay que tener presente que el gobierno en su oportunidad tendrá que entrar a hacer gestiones y antes de enviar el proyecto de ley sobre reforma al sistema de pensiones y de seguridad social, tiene que hacer acuerdos con las fuerzas políticas en la Asamblea. Si no se llegan a unos acuerdos y es rechazado por la Asamblea, será una derrota no solamente política al gobierno, sino una derrota para reformular un sistema que no tiene sencillamente viabilidad financiera. Y tendremos que en todo caso encontrarnos en 2, 3, 4 años con una explosión financiera del Seguro Social Ecuatoriano, en que el seguro dirá a los jubilados el día de mañana, no puedo pagarte, me voy a atrasar un mes, me voy a atrasar 2 meses, 3 meses, etcétera. Entonces, amigos, convencémonos, tenemos que estar convencidos, trabajadores, empresarios, jubilados, todo el mundo, gobierno, partidos políticos, asambleístas, de que es necesaria la reformulación del sistema de seguridad social administrado por el IES. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Nos veremos la próxima semana. Gracias, nuevamente. Global Hoy con Alan Catey. Hace ya muchos años, la lectura de algunas secciones del Antiguo Testamento fueron la causa de un temprano alejamiento por mi parte de un Dios con minúsculas que era capaz de unas emociones tan humanamente reprobables como la venganza y el castigo. El episodio de la destrucción por el fuego del cielo de las ciudades de Sodoma y Gomorra me pareció un acto de una espantosa maldad de parte de un tipo frustrado porque como a un carpintero no le sale bien su obra y opta por destruirla. Para colmo, como al parecer no quiere testigos de su acto, ordena a Lot y a su familia irse de Sodoma, advirtiéndoles no mirar atrás. Como la esposa de Lot, por una elemental curiosidad, vuelve sus ojos para ver lo que sucede en las ciudades que el Dios ha condenado, es convertida en estatua de sal, que la superstición ubica a manera de una torrecilla a orillas del Mar Muerto. También contribuyó, para mi temprana duda y persistente desconfianza en ese Dios, aquel episodio de otra furia y frustración celestiales que lo llevaron en este caso a destruir ya no un par de ciudades, sino el mundo entero, por el agua en esta ocasión durante el diluvio universal. Un Dios capaz primero de fracasar tan estrepitosamente en sus proyectos hasta el punto de destruirlos para intentarlo otra vez, me produjo, creo que inevitablemente, la imagen de un tipo chapucero e indiferente al sufrimiento que causara a sus criaturas. Para colmo, la visión dominical en la iglesia de la Compañía del cuadro del infierno ratificó la visión que de la religión se me había formado y del titiritero mayor de esta.
Debo admitir que me volví activamente contrario hasta la irreverencia de las religiones, sus creyentes y rituales. Con más años, comprendí que no era quien para denigrar las creencias o la fe de otras personas, y esa militancia irreligiosa juvenil quedó en el pasado. Sin embargo, siempre me ha sorprendido la capacidad de convocatoria que tienen todas las religiones y cómo logran llenar a quienes las practican con mensajes y valores que por lo general exigen de entrada la renuncia a la razón, fuente de dudas e incertidumbres, para abandonarse a la fe, asumiendo sin beneficio de inventario una trascendente verdad revelada parcialmente al hombre. Veo en tal mecanismo un espacio demasiado amplio para las interpretaciones de quienes se han arrogado la vocería divina en este mundo, a cuyo cargo están las definiciones que las revelaciones han expresado, tal vez con poca claridad. Es así como estos agentes oficiosos han construido unas estructuras de poder extensas y permanentes, capaces de influenciar decisivamente las decisiones y las conductas de amplias comunidades, muchas veces como válidas orientaciones éticas. Tal vez la crítica principal que cabría es aquella dificultad que tienen para lidiar con el cambio que las sociedades experimentan por el desarrollo económico, filosófico, científico y tecnológico, y las transformaciones que traen estas a las cosmovisiones. La religión, hasta por una necesidad de validación histórica, busca sus raíces en el pasado y en las tradiciones, y mientras más conservadora, por necesidad es más dogmática e intransigente. También se puede transformar en un factor político de gran trascendencia, como elemento identitario de una comunidad que efectivamente está o se siente bajo asedio. El judaísmo, por citar un caso, ha sido el factor más importante en la historia del pueblo judío en términos de su identidad y persistencia en el tiempo, pese a todos sus avatares. Cosa similar, desde otra perspectiva, acontece con el Islam, que tras los traumas que la pérdida de poder material en el mundo por parte del Imperio Otomano y otros estados islámicos entre los siglos XVIII y XX, asume el rol de defensor de una tradición que se ve amenazada. Esa defensa, cada vez más radical y fundamentalista, se da ante la prepotencia y hasta el colonialismo europeo en muchos territorios que durante 1000 o más años han sido musulmanes. Así, el integrismo salafista adquiere una creciente importancia en la versión sunita del Islam, y lo mismo acontece con el fundamentalismo chiita iraní, actor principal en la construcción de la República Islámica, el Estado teocrático que hoy existe en Irán. Nuevamente, aquella desconfianza de la cual hablaba al inicio de este comentario respecto de las interpretaciones de las revelaciones me asalta hoy ante una serie de noticias que probablemente, sin estar concatenadas entre sí, revelan sin embargo fundamentales pistas sobre las incongruencias que unas supuestas disposiciones divinas, convenientemente interpretadas por unos operadores clericales ad hoc, aplican como ley divina en la Umma, la comunidad de los fieles islámica. Hace una semana, la documentalista iraní Mosgan Ilyanlu ha sido condenada a casi 10 años de prisión y a 74 latigazos por publicar unas fotos de ella sin el obligatorio velo. El 9 de enero pasado, por su participación en unas protestas por el asesinato bajo tortura de la joven kurda Mahsa Amini a manos de una sui generis policía de la moral, firmemente respaldada por la teocracia iraní, el futbolista Amir Nasr ha sido condenado a 26 años de prisión bajo el extraordinario cargo de asistir a personas a cometer crímenes contra Dios. La información no menciona la aplicación de latigazos en este caso.
En los últimos 2 meses, bajo similares causales, guerra contra Dios, 4 personas han sido ya condenadas a muerte y ejecutadas, con cerca de otras 100 con similares cargos a la espera de sus condenas. Tan solo China ejecuta a más personas en el mundo que Irán. Tan solo el año pasado se ejecutó a más de 500 personas en el país. En ese lamentable ranking, el tercer lugar está ocupado por otro estado fundamentalista, también islámico, pero de una facción distinta, la Arabia Saudita del príncipe del ácido, Bin Salman, heredero designado al trono. Para completar el comentario, debo referir el caso de Sahat Heydari, un ciudadano iraní que la semana pasada ha sido condenado a 8 años de prisión por el asesinato y posterior decapitación de su esposa de 17 años, madre de su hijo de 3, es decir, que dio a luz a los 14, habiendo sido obligada a casarse a los 12. Tras el crimen, su autor procedió a pasear por las calles de Abbas con el cuchillo con el que decapitó a la joven en una mano y la cabeza de ella en la otra, siendo filmado mientras sonreía orgulloso con su trofeo. Esta historia, que parece de novela de horror, constituye el testimonio más fehaciente de la quiebra moral de un régimen malvado. ¿Cómo explicar que mostrar el rostro sin velo sea un crimen peor que una atrocidad semejante y merezca una sanción peor? ¿O que participar en unas protestas amerita pena de muerte por ser un crimen contra Dios, mientras el asesinato atroz de una joven es visto casi como una contravención? ¿Cómo no criticar y rechazar esas instancias teocráticas que se arrogan la representación de un Dios tan malvado y vengativo como ellos? Apoyar al pueblo iraní en su lucha por salir del Yahanam, la versión musulmana del infierno, como lago de fuego, en que han caído con la república teocrática que los gobierna, es un deber moral de todos. Muchas gracias. Deportes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a los deportes, aquí en su noticiero Telesucesos. El torneo de Coabola y Mazapán Sub-19 jugado en la Arena Telesucesos llegó a su fin la semana pasada con la consecución del título por parte del equipo de Barderos. Previo a desarrollar lo que sucedió en el partido final, conozcamos lo que sucedió el martes 17 y miércoles 18 de enero con los partidos de semifinales. El martes se jugó la primera semifinal que enfrentaba a los equipos de Barderos versus Nueva Generación. Barderos venía de eliminar en cuartos de final al equipo de la Escuela Formativa de Coabola y La Capilla, mientras que Nueva Generación había hecho lo mismo con la Escuela Formativa de Coabola y de Nayón. Barderos puso para esta semifinal a Mateo Duque, Javier Cedeño y Abdiel Paredes, mientras que Nueva Generación alineó a Jesús Castillo, Stalin Ante y Justin Cacho. 48 minutos necesitó Barderos para hacerse con el triunfo en 2-15 por marcador de 15-10 y 15-6 y de esta manera instalarse en la gran final que se jugó el viernes 20 de enero. El miércoles por su lado se llevó a cabo la segunda semifinal entre las escuadras de la Federación de Ligas de Calderón Fedelig, que había dejado en el camino a la Escuela Formativa de Coabola y de Telesucesos, y Blo Guevara, que había hecho lo mismo con la Escuela Formativa de Coabola y del Pollo B. Fedelig se llevó el primer 15 por parcial de 15-9, mientras que el segundo 15 se lo llevó de manera dramática por 15-13 la escuadra de Blo Guevara. Estos parciales obligaron a que se lleve a cabo un tercer 15 donde Blo Guevara se impuso ya de manera más holgada por 15-6 ante un Fedelig que pagaba tributo a su esfuerzo. Blo Guevara de esta manera se instaló también en la gran final. El partido duró 1 hora con 40 minutos y los equipos alinearon de la siguiente manera: por Fedelig, Mateo Arroyo, Daniel Barreno y Matías Vizcaíno, mientras que por Blo Guevara estuvieron José Soledispa, Jonathan Guevara y Henry Guevara. El día viernes 20 de enero, ya con los resultados de las semifinales que acabamos de dar a conocer, se enfrentaron en el partido preliminar por la disputa del tercer puesto las escuadras de Nueva Generación y la Federación de Ligas de Calderón Fedelig.
Resultó bastante atractivo este encuentro donde Fedelic se terminó llevando el primer 15 por marcador de 15-13. El segundo 15 ya fue totalmente para Nueva Generación, que de manera contundente se llevó este set por 15-4. Y en el tercer 15 algo más de resistencia puso Fedelic, pero Nueva Generación terminó imponiéndose por 15-7 en un partido que duró 1 hora con 18 minutos, logrando de esta manera Nueva Generación alcanzar el tercer lugar del torneo de Ecuavóley Mazapán Sub-19. Las alineaciones fueron las siguientes: por el lado de Nueva Generación, como volador Justin Cacho, el servidor Axel Zapata, y como colocador Starinante. Ingresó posteriormente Jesús Castillo, que le dio un cambio rotundo al equipo de Nueva Generación. Por parte de Fedelic alinearon Matías Vizcaíno como colocador, Daniel Barreno como servidor y volando Jimmy Ulcuango. En el partido de fondo, el partido esperado, la gran final, puso en escena a las escuadras de Barderos frente a Bloc Guevara ante un marco impresionante de público que llenó los graderíos de la Arena Telesucesos. Barderos alineó a Mateo Duque como volador, Steve Mejía, que reaparecía como servidor, y como colocador a Biel Paredes. En el desarrollo del primer 15 ingresó en reemplazo de Mejía el jugador Javier Cedeño. Mientras que Bloc Guevara puso en la cancha a José Soledispa como colocador, Jonathan Guevara como servidor y David Vega como volador. Alex Cocha ingresó posteriormente en reemplazo de Jonathan Guevara. El primer 15 fue realmente espectacular y reñido, donde luego de un gran esfuerzo se impuso el cuadro de Barderos por marcador de 15-12. Ya para el segundo 15, Bloc Guevara perdió la brújula y cayó por marcador de 15-4. De esta manera, Barderos se coronó como el campeón del torneo de Ecuavóley Sub-19 Mazapán. Justo logro para el equipo, que fue sin duda el mejor del torneo, y vaya para sus jugadores, dirigentes e hinchada nuestras felicitaciones. Inmediatamente al finalizar el partido se procedió con la respectiva premiación, donde se pudo apreciar la alegría de los miembros del equipo campeón y también de los otros chicos que consiguieron las ubicaciones secundarias. Las posiciones finales quedaron de la siguiente manera: primero, Barderos campeón indiscutido; segundo, Bloc Guevara; tercero, Nueva Generación; y en cuarto lugar, Federación de Ligas de Calderón Fedelic. Hasta aquí el segmento de deportes de su noticiero Telesucesos. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.